Vamos a nuestra materia, ¿cierto? Estamos en el capítulo 4, capítulo que nos está hablando de la doctrina de la salvación. El primer punto que vimos es la salvación. ¿Qué es la salvación? Dimos una definición, significa la liberación exitosa de alguien o de algo en un peligro inminente. ¿Sí? Y solamente Jesucristo puede, ¿cierto?, ser nuestro Salvador. Dijimos que algo fundamental que nunca tenemos que olvidarnos es que la salvación es por un método tripartito, ¿sí? Primero, derramamiento de sangre inocente. Sin eso no hay salvación. Segundo, de una persona, ¿sí? En este caso Jesucristo. Recuerde que los animalitos no podían quitar el pecado, solo lo cubrían, le daban una mano de pintura, un barniz nada más, ¿cierto? Pero solamente la sangre de Jesucristo puede quitar el pecado de una vez y para siempre, con un solo sacrificio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la salvación es por derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. El pecado no se desvanece, no se deshace. Eso es lo que significa remisión. Nosotros lo utilizamos como sinónimo de perdón, ¿cierto? El pecado no se deshace, no desaparece, no se desvanece, no es perdonado, sino es por derramamiento de sangre. Esa sangre tiene que ser inocente, por supuesto, y eso lo tipificaban los sacrificios del Antiguo Testamento, una palomita, ¿cierto?, un chivo expiatorio, una ovejita, un ternerito, ¿cierto?, un becerro, etcétera, etcétera, ¿no? Animales limpios que podían ser sacrificados. Y eso tipificaba, dijimos, a una persona, Jesucristo, es decir, tenía que venir Jesucristo, tenía que Dios tomar forma humana, encarnarse, ¿cierto? Y poder ir a la cruz, poder ir al sacrificio. Dios bendiga a mi hermana Patti, bendiciones. Hola, nos dice ahí. Y en tercer lugar, la salvación es por gracia, es decir, no hay ninguna persona merecedora de la salvación, es un regalo de Dios. Dijimos que hay muchísimas falsas esperanzas de salvación, la gente pone esperanza de salvación en muchísimas cosas, pero la salvación es solamente por gracia. Hay quienes dicen, por ejemplo, en el sector del calvinismo, esto no lo dijimos, ¿no? Ellos como creen que Jesucristo murió solamente por algunos, los elegidos, ¿no? Esto lo que enseña el calvinismo, no es un comentario que añadimos, nada más. Ellos dicen, bueno, cuando vino Jesucristo y Él derramó su vida allí en la cruz del Calvario, dice, había gente que ya había vivido antes y había ido a la condenación, ¿cierto? Entonces dicen ellos, Jesucristo obviamente no murió por ellos porque ya estaban en la condenación. Pero para eso nosotros contestamos, y también había gente que se había salvado. Entonces Jesucristo tampoco murió por los que se salvaron. Obviamente que no. Entonces es un argumento totalmente falaz, totalmente hueco y sin sentido, ¿no? Por eso dijimos al principio de nuestra charla de este estudio, es que nosotros no abordamos esta doctrina desde un punto de vista calvinista, pero tampoco lo abordamos desde un punto de vista arminiano, que sería la oposición a la doctrina calvinista, ¿cierto? O sea, hay posturas realmente absurdas. Nosotros creemos que Jesucristo murió por todos. El sacrificio del Señor Jesucristo es hecho posible absolutamente por todos, desde Adán hasta el último ser humano en esta tierra. ¿Eso quiere decir que todos se van a salvar? No, no. Porque para alcanzar esta salvación que se nos ofrece por gracia, vamos a ir ahora, por ejemplo, que necesitamos arrepentirnos. Y también, ese es el punto 4. Y en el punto 5 vamos a ver que necesitamos ejercitar nuestra fe en ese sacrificio. Entonces, el sacrificio de Jesucristo es por toda la humanidad. Ahora, ¿todos se salvan? ¿Todos van a ser salvos? No. ¿Por qué no? Si Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, pero eso es el deseo de Dios, no es el mandato de Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que Dios desea, otra cosa es lo que Dios manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17. Mi hermana Patti, Dios le bendiga. Buenas tardes, mi pastor, Dios le bendiga. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bien, eso es como mandato. Ahora, como deseo de Dios, Pablo dice... Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. Entonces, ¿por qué, aunque el sacrificio de Jesucristo alcanza a toda la humanidad potencialmente, por qué hay gente que no se salva? ¿Por qué hay gente que se pierde? Porque ellos ni se arrepienten y no tienen fe
en el sacrificio del Señor Jesucristo. El arrepentimiento, vamos a ver que es mirar al pasado. Detesto mi pasado, me reconozco pecador, sé que he pecado, sé que soy malo, sé que soy corrupto, sé que merezco la condenación. Entonces el arrepentimiento mira hacia atrás, a lo que yo soy, de dónde vengo. Y la fe mira hacia adelante, es decir, bueno, yo detesto aquello, pero ¿a qué me abrazo? ¿A qué me atengo? ¿A dónde voy? Como dice un viejo himno, ¿no? ¿A quién iré sino a Jesús? Bueno, entonces el arrepentimiento mira al pasado, lo que yo soy, negro, de suciedad, revolcado en el pecado, en maldad concebido, ¿cierto? Pecador, digno de la muerte, porque el alma que pecare esa morirá, y todos hemos pecado desde Adán para acá. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento mira al pasado, pero la fe mira hacia el futuro, hacia aquel, digamos, a dónde voy, de quién me agarro, de quién me tomo. Bueno, ahí lo veo a Jesucristo, y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, la fe y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y la fe van juntos. Algunos lo explican como las dos caras de una misma moneda. Una misma moneda, por un lado, me habla del arrepentimiento, mi condición, lo que yo soy, cómo me miro a mí mismo. Y la otra cara de la moneda es la fe. Bueno, pero ¿a quién voy? ¿Qué es lo que hago? ¿A quién puedo acudir? Eso es la fe. Entonces, en el arrepentimiento yo renuncio al pasado, pero en la fe abrazo al futuro, abrazo la cruz, abrazo el sacrificio del Señor. De eso se trata, ¿no? Bueno, entonces también vimos, antes de entrar a este tema, lo que era la justificación. Dijimos que la justificación solamente se logra por la fe. ¿Qué es la justificación? Bueno, ¿cómo un culpable puede ser declarado inocente? De eso se trata. Bueno, Dios a un culpable lo declara inocente porque este culpable, en este caso yo, hago un enroque, hago un trueque por la fe, en arrepentimiento, con dolor, reconociendo mi pecado, vengo a los pies de la cruz, como el israelita traía la ovejita, pongo mis manos allí sobre la ovejita, eso es lo que hacía el israelita, yo por la fe me abrazo de los pies de la cruz, confieso mi pecado, y la culpabilidad mía es puesta sobre el Señor Jesucristo, y la inocencia, la justicia de Él es puesta sobre mi vida, Él es ejecutado, yo me voy en paz con Dios. Eso es la justificación, es un cambio de roles. Dios dice, bueno, ahora eres justo. ¿Por qué? Porque ahora estoy vestido de inocencia, estoy vestido de santidad, estoy vestido de justicia, y todo lo que yo merecía es cargado sobre el Señor Jesucristo. Esa es la justificación. Por eso dijimos, y lo repetimos varias veces, hermanos, no es correcto esto que muchas veces nosotros escuchamos. Bueno, yo sé que aquí no hay ninguno justo. No, hermanos. No, por favor. Si nosotros le estamos hablando al mundo, sí, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Amén. Eso éramos nosotros sin Cristo. Pero ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender estos conceptos. No volvamos a repetir, ¿cierto?, los mismos errores, las mismas cosas que hemos dicho en su momento. Yo entiendo, mis hermanos, y entiéndame usted también a mí, por favor, que esto no es una crítica despiadada, ni descarnada, ni es una burla, ni le estoy tomando el pelo, justamente yo, ¿no?, a los hermanos que enseñan esto o que han dicho esto. No, pero eso es un error. Porque eso es contradecir no una carta, porque tenemos una carta de 16 capítulos que es Romanos, que trata específicamente la justificación por la fe. Entonces, tenemos 16 capítulos de la Biblia exclusivamente a este tema. Pero la justificación por la fe comienza desde el Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios, creerle ciegamente a lo que Dios dice, creerle a su palabra, Dios dice, eso es justicia. En los profetas, por ejemplo, en el profeta Amós, si mal no recuerdo, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el libro de los Proverbios se dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el tema de la justicia de Dios, Job se preguntaba, ¿no?, en la época patriarcal, ¿cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios? Es decir, ¿cómo un culpable puede salir
inocente en el tribunal de Dios. No es posible. Sí es posible, responde la Biblia, a través de Jesucristo. En los Salmos David se pregunta, Señor, ¿quién entrará a tu lugar santo? ¿Quién estará en tu morada? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, la Biblia me presentaba el problema, pero también la Biblia me trae la solución. La solución es Jesucristo. Mi pastora Cecilia nos dice, muchas bendiciones, mi pastor Mauricio, es una alegría verle. Gracias, mi pastor. Elenita Carrillo está por ahí. Dios le bendiga, mi pastor. Amén. Gracias. Eso ya lo vimos, la justificación. Por eso, mis hermanos, no lo tome nadie como una burla o un tono de sarcasmo a veces las cosas que decimos, ¿no? Sino que queremos corregir esos errores. Y a veces hay que tener la suficiente humildad también para corregir y dejarse corregir. Usted no crea que yo no he corregido nada de lo que yo enseño. Yo, cuando llegué al Evangelio, obviamente todas estas cosas tampoco las entendía, las fui entendiendo con el tiempo. Entonces también hay que tener la humildad para las dos cosas, para corregir y también para dejarse corregir. Tenemos que dejarnos corregir por la palabra del Señor. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice la Sagrada Escritura. Bien, entonces tenemos que aprender, ¿cierto?, a corregir y a dejarnos corregir por la palabra. Uno va aprendiendo. También vimos el punto número 3, la santificación. Esto ya lo vimos, está grabado. Usted repase simplemente los videos o los audios que están a su disposición. La santificación dijimos que es un proceso, así como la justificación tiene más que ver con algo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Externamente Dios me declara inocente, por lo tanto ya no ningún juicio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios los ha justificado? Una vez que se decreta la inocencia de un reo, listo, ya está, no se le puede juzgar a una persona 2 veces por la misma causa. Y mi causa ya fue juzgada en la cruz del Calvario. Quien quiera acusarme, dice Pablo, lo leímos, Romanos 8, ¿no? Versículo 30 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, y por más que alguien lo haga, ¿qué efecto tiene? Ninguno. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo, Romanos 8.1, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 30 en adelante nos va a decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No hay ningún sentido. Asimismo, el propio Satanás nos acusa día y noche, no tiene ninguna eficacia esto. Por eso yo digo, ¿cómo esta doctrina no nos va a dar seguridad y tranquilidad? No sé si a usted le da seguridad, pero a mí me da seguridad, me da tranquilidad. Es decir, una vez que Dios, el juez del universo, como le llamó a Abraham, el juez de toda la tierra, no hará lo que es justo cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo esto Abraham. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Obviamente, es una obviedad, es una pregunta retórica. Se responde sola, se responde por sí mismo. No, él bajó el martillo y dice, por cuanto me creíste, por cuanto creíste en el sacrificio de mi hijo en lugar tuyo, tú eres inocente, vete tranquilo, estamos en paz. Eso es la justificación. Ahora lo otro que Dios ha hecho es comenzar desde el momento de la conversión, porque esto pasó en la conversión, es decir, cuando yo llegué a Cristo, esto pasó en la conversión, por eso se le llama una obra inicial. También así comenzó un proceso de santificación. Dios me santificó. ¿Qué era santificar? Separar, consagrar, apartar del mundo y del pecado, y ahora me pone a mí en una posición para que yo le sirva a Dios. Porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anuncie. Es decir, hay un propósito, ¿cierto? Es decir, Dios no me sacó del mundo y del pecado para que yo, bueno, ya estoy salvo, listo, acá estamos. Estoy esperando el rapto, mis hermanos. No. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que Dios ha preparado buenas obras para nosotros, los que ya hemos sido justificados, los que ya hemos sido santificados. Dios ha preparado buenas obras para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las hagamos. Es decir, Dios no me salvó para que yo esté cruzado de brazos. Gloria a Dios que no hay un don de calientabancos, dijo un pastor amigo mío en una ocasión.
Entonces Dios nos salvó con un propósito. Bien, ¿qué nos dice Jorge Reyes? Amén, gracias Señor por todo y por este momento de poder instruirnos en tu palabra, las glorias para el Salvador. Amén, dice mi hermana Susana, yo también digo amén, gloria al Señor. Entonces comenzó un proceso de santificación. Dios ya me apartó del mundo y del pecado. Por eso, ¿cómo voy a pasar al púlpito y yo voy a decir, yo sé que aquí no hay ninguno santo? No, mis hermanos. No podemos seguir diciendo esas cosas desde el púlpito a un ambiente cristiano. No podemos, porque otra vez no estamos entendiendo lo que es la santificación. Si yo me refiriera al mundo, estoy en una campaña evangelística, bueno, ninguno de ellos es santo, pero yo soy santo, usted es santo, todos los que hemos recibido a Cristo somos santos, fuimos apartados, separados, consagrados. Fuimos sacados del mundo y del pecado y ahora Dios nos ha puesto aparte para que le sirvamos a Él con un propósito específico y bien definido. Pero a la vez esa santificación sigue trabajando cada día. ¿Por qué? Porque lamentablemente, aunque no querramos, aunque nos hemos arrepentido y aunque seguimos por allí cometiendo errores, sin embargo, sigue ese proceso de santificación. Por eso dice la Escritura, ¿no? Aquel que es santo, ¿es usted santo? Aquel que es santo, santifíquese todavía. Es decir, continúe con ese proceso. Y vimos que ese proceso lo hace el Padre, lo hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo en nosotros, lo hace la palabra de Dios, lo hace la sangre de Cristo. Mis hermanos, entonces todas estas cosas coayudan, ¿cierto? Para que nosotros nos vayamos limpiando y purificando. Limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros labios, nuestra vida se va purificando a través de la palabra de Dios. Como dijo el Señor a sus discípulos, vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. La palabra es santificadora, la palabra nos limpia, la palabra nos lava, la palabra nos purifica cada día. ¿Pero cómo? ¿No nos había sacado Dios ya del mundo y del pecado? Sí, pero aún así como estamos en este envase, en este cuerpo corruptible, todavía pecamos lamentablemente, detestamos el pecado, no queremos pecar. Odiamos el pecado, ¿sí? Queremos servirle a nuestro Dios, pero todavía tenemos esas inclinaciones y esto lo reconoce Pablo, no yo, Pablo. Les recomiendo para esto leer el capítulo 7 de Romanos. Pablo habla allí del pecado que mora en mí. Aunque yo quiero servir a Dios, a veces peco. Y a veces le erro. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, este cuerpo que todavía tengo es un cuerpo de muerte. Por eso esperamos la glorificación. El momento en que este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo incorruptible de gloria y ya el pecado sea cosa del pasado. Ya nunca más pecaré. Pero eso va a suceder solamente cuando venga el rapto. Si yo estoy muerto, voy a ser resucitado con un cuerpo nuevo. Si yo estoy vivo, voy a ser transformado, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y dijimos también una cosa muy importante. Hay hermanos, otra vez, permítame tomar agüita porque mi garganta está más o menos. Hay hermanos no malintencionados, buenos hermanos seguramente, pero que dicen, y yo lo he escuchado muchas veces, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No, el texto no dice eso, lo leímos la semana pasada allí en Efesios en el capítulo 6. Dice que el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cuándo se la va a presentar? Dijimos, en el cielo. ¿Por qué? Porque allí es la boda. Las bodas del Cordero no son aquí abajo, son en el cielo. Allí la iglesia va a ser presentada delante de Dios, delante de Cristo, delante de la creación, como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y allí en el capítulo 19 se anuncian venida la cena de las bodas del Cordero, porque primero es la boda y después la cena, ¿no? Salvo que usted haya comido primero y se casó después. No, normalmente yo le aseguro que el proceso es a la inversa. Uno se casa y después cena, después se come. Bueno, ese es el proceso de la Biblia. Primero se casa, bodas del Cordero, y se invita a la cena, que va a ser durante el reino milenial. ¿Sí? Bien, Iván Ogalde nos está viendo, mi hermano Iván, un abrazo en cuotas para usted, Dios le bendiga, 2 o 3 cuotas nomás, no más, hay 2 o 3 cuotitas nomás. Bendiciones, Pastor Mauricio, nos dice Elena Pedreros. Bien, entonces está este proceso, nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos. Cuando venga el rapto, ¿sabe cómo el Señor va a encontrar a la iglesia? Así como está hoy. ¿Cómo está usted hoy? Así lo va a encontrar al rapto. ¿Cómo estoy yo hoy? Así me va a encontrar el rapto. Mi hermano Iván, ¿cómo está usted hoy? Así lo va a encontrar el rapto.
Mi hermana Natasha, ¿cómo está usted? Mi hermano Luis Freddy, ¿cómo está usted? Mi hermana Susana, ¿cómo está usted hoy? Mi pastora Cecilia, ¿cómo está usted hoy? Así lo va a encontrar el rapto. Porque el Señor viene a buscar una iglesia imperfecta. Una iglesia que por propia condición, carne y sangre, ya no, solo en esta condición ya no podemos entrar al cielo. ¿Se da cuenta? El Señor viene a buscar una iglesia común y corriente, pero santa. Recuerde, no confunda santidad con perfección, porque ese es el grosero error que se comete. Santidad y perfección no son sinónimos. Santidad y perfección y justificación no son sinónimos. ¿Somos justos? Sí, porque hemos sido declarados justos. Por haber creído por la fe en lo que Dios ha dicho acerca de la persona y el sacrificio de su Hijo. La Biblia lo dice, yo lo he creído de todo corazón y he puesto mi fe en ello. Amén. Dios me dice, eso es justo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo a Abraham, eso es justo. Creerme a mí es justo. Señor, yo te creo a ti. Y esa es la justificación. Más el justo por la fe vivirá. No por las obras, no por otra metodología. Solamente por la fe. Entonces está el proceso allí de santificación. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, gloria a Dios. Cuando venga el rapto nos va a encontrar así, mis hermanos. No nos va a encontrar de otra manera. Dios no está esperando una iglesia perfecta aquí abajo e inmaculada para que suceda el rapto. Si fuera así, el rapto no va a suceder nunca, hermano. Como dijo Pablo, comamos y bebamos, mañana moriremos, ¿no? Si el rapto depende, mis hermanos, mis amados y queridos hermanos, de nuestra perfección, olvídese, el rapto no va a suceder nunca. Andrés Sepúlveda nos dice, tengo una pregunta anexa, pastor de mi hijo. ¿Qué pasaría si un cristiano, en vez de ser sepultado, prefiere ser cremado? ¿Qué es lo correcto? Haga lo que guste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de todos modos, aunque a usted no lo cremen, usted va a ser polvo y ceniza. La cremación lo único que hace es acelerar el proceso. Cuando a un cadáver lo creman, ¿qué queda? Polvo y ceniza. Y cuando usted se muere y pasan muchos años, ¿qué queda? Polvo y ceniza. Da lo mismo. Simplemente se aceleró el proceso. Dios no necesita ni ese polvo ni esa ceniza. Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Porque cuando el cristiano muere, su alma y su espíritu van a la presencia del Señor. Su cuerpo queda acá abajo. Pero el cuerpo es lo que está sujeto a las pasiones y a la naturaleza pecaminosa. Cuando suceda el rapto, mis hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Dios no tiene que andar buscando, a ver, ¿dónde me dejaron el poco de ceniza ese de Pedrito? Ahí, uy, se mezcló con los de Juanita, que era su esposa, y ahora, no, mis hermanos, Dios no necesita la ceniza de nadie. Mire, le digo una cosa, hubieron cristianos en la historia que fueron cremados contra su voluntad, ¿sí o no? La hoguera, la Inquisición. ¿Cuántos cristianos fueron cremados en contra de su voluntad? Es más, algunos no esperaron ni siquiera a que murieran. Vivos los cremaron. ¿Y qué va a pasar con eso cuando venga el rapto? Pues el Señor no necesita andar buscando esa ceniza, ni ese polvo, ni los huesitos. No, el Señor crea un cuerpo nuevo. Y Él tiene de esa persona su alma y su espíritu. Los une a ese cuerpo nuevo y ahí tiene a la persona. Si el cuerpo va a ser nuevo, mis hermanos, con cuerpo, pero nuevo, cuerpo de gloria. No cuerpo de carne y hueso. Así que, si usted tiene un pariente, un hermano, que bueno, yo cuando me muera quiero que me cremen, da lo mismo, hermano. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay iglesias que se hacen problema con esto. Dios no tiene problema con eso. Hay gente que fue cremada, insisto, a la fuerza. Hace poquitos días se cumplieron un nuevo aniversario de el ahorcamiento y la hoguera, ¿cierto? La cremación en contra de su voluntad, de William Tyndale, un gran traductor bíblico. Yo tuve la bendición y hay una predicación mía en internet, en el canal Yepi Producciones, acerca de William Tyndale, una tremenda obra que hizo este varón, un hombre de Dios, para traducir la Biblia al inglés e introducirla de contrabando en Inglaterra. Bueno, él lo capturaron, ¿no? Y él fue ahorcado y quemado en la hoguera. ¿Y qué pasará con William Tyndale? Nada, va a resucitar. Y Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Hay otras personas que, por ejemplo, en el caso de John Wycliffe, él murió naturalmente. Él tradujo también la Biblia al inglés antes de la imprenta, ¿no? Ya Tyndale la imprimía.
William Tyndall, John Wycliffe, en el 1350 aproximadamente, y él fue muerto, se murió de causas cierto naturales, ya viejito él, pero después los católicos desenterraron su cuerpo y lo quemaron, lo hicieron talco y la ceniza la arrojaron al río. ¿Y qué va a suceder con John Wycliffe cuando venga el rapto? Y si las cenizas la tiraron al río, no importa, hermano, ¿dónde las tiraron? Dios tiene su alma y su espíritu en su presencia. Descansan en la presencia del Señor y Él crea un cuerpo nuevo, así que no hay ningún problema. ¿Qué nos dice José? Nos dice: bendiciones, pastor de la ciudad de Tomé. Amén, gloria a Dios. Amén, nos dice Angelito Pilar, gloria al Señor. Bien, gracias hermano por la pregunta. Así que mi hermano Andrés Sepúlveda, lo que usted guste. Lo único que está haciendo usted es acelerar el proceso, nada más, no hay ningún problema. Ahora, si un creyente dice: no, yo no quiero que me cremen, mire, de todos modos usted no se va a enterar, así que da lo mismo. Angelito Pilar nos dice: otro tema controversial, la donación de órganos. Sí, la donación de órganos. Bueno, la donación de órganos tiene distintas facetas, ¿no? Hay donación por muerte clínica y hay donación de donante vivo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con la donación de donante vivo. Por ejemplo, el hígado se dona, yo lo puedo donar, no todo, ¿cierto? Obviamente porque me muero, pero puedo donar una parte de mi hígado porque mi hígado se regenera y la parte... esa que me extirpan, que la oblación se llama eso, ¿no? La parte que me sacan, para que usted me entienda, se lo ponen a otra persona que necesita un hígado, allá también se regenera, se vuelve a generar, a agrandar, por así decirlo, y vive esa persona y vivo yo, no hay problema, eso es donante vivo, ¿sí? Un riñón, tengo 2 riñones, resulta que hay un hermano que está en las últimas y necesita un trasplante de riñón, bueno, me podrían sacar un riñón a mí, se lo damos a él, él vive, yo también vivo, bueno, con los cuidados médicos, por supuesto, todo eso, eso es donante vivo. Yo estoy de acuerdo con ser donante vivo. Pero la otra donación, por ejemplo, de muerte clínica, no, ahí yo no estoy de acuerdo porque hay que desconectar a la persona. Y ahí yo ya no estoy de acuerdo. Creo que Dios en su soberanía es el que decide el principio y el fin. Entonces, ¿está clínicamente muerto? No, yo con esa clase de donación no estoy de acuerdo, para nada. Pero sí estoy de acuerdo con donante vivo. Por ejemplo, la sangre, también uno puede donar sangre, ¿cierto? Ahora que está esto del COVID, se puede donar plasma, aquellos que se han recuperado. Eso es donante vivo, estoy donando órganos. Se puede donar médula, ¿cierto? Para un trasplante de médula, es decir, me sacan, bueno, ahí ya no sé específicamente de dónde, ¿cierto? No soy médico ni tengo esa experiencia, pero médula también. Es decir, hay muchas cosas que yo puedo ser donante vivo. Donante vivo yo estoy de acuerdo, porque vive la otra persona, vivo yo. Pero con muerte clínica, donde hay que desconectar al paciente y el corazón todavía está latiendo y bombeando, no, yo ahí no. Yo digo: Señor, es tu voluntad. No, en otra condición no. Elenita, espero haberle respondido a mi hermana Angelito Pilar. Elenita Carrillo nos dice: pastor, sé que la salvación es personal, pero muchos decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas personas dicen que con su oración serán salvos. No, eso es un acto de fe nada más. Eso es un acto de fe. No es que por la oración mía el resto de mi familia es salvo. No, la salvación es personal y cada uno de ellos, ¿cierto? Tiene que tomar la decisión personal. Por supuesto que las oraciones tienen que estar, es decir, yo oro por mi familia, oro por mis vecinos, oro por mis parientes, oro por tanta gente, pero no porque yo esté orando y no porque yo confíe en el Señor, ellos automáticamente son salvos. No. Ahora, lo que le estoy pidiendo al Señor: Señor, ten misericordia de fulano, así como tuviste misericordia de mí, y que esa persona también pueda entender el Evangelio como lo entendí yo y pueda llegar a los pies de Cristo como llegué yo, y así va a ser salvo. Por supuesto que tenemos que orar por las personas, pero la oración no los hace salvos, solo Cristo los hace salvos. Amén. Angelito nos dice: claro, porque existe el paradigma que como cristianos no podemos donar órganos, al menos he entendido que es un acto de amor. Pero otra vez, depende de qué donación, no todas las donaciones son iguales, mi hermana Angelito Pilar. Por eso yo hice la aclaración, la salvedad: donante vivo, y el otro es
clínicamente muerto. Una persona tiene un accidente, no sé, en moto, se partió la cabeza y los médicos dicen, bueno, no hay nada que hacer humanamente, pero la persona, el corazón sigue bombeando, los pulmones siguen. Ah, sí, pero está porque está enchufado la máquina. Bueno, deje que el Señor sabe cuándo va a dejar de funcionar ahí. Pero yo no voy a tomar la decisión de desconectarlo. No. Para sacarle los órganos y dárselo a otro. Discúlpeme, no. El acto de amor es el acto de amor. ¿Por qué? Usted fíjese, mi hermana Angelito Pilar, ¿el acto de amor de quién es? ¿Del que está allí en la camilla, en la terapia intensiva o de los parientes? De los parientes, porque el que está ahí en la camilla, todo entubado, todo lleno de cablecitos, él no está decidiendo nada. Entonces, ¿el acto de amor de quién? De los familiares, de los parientes. Ah, no, pero bueno, yo no puedo hacer un acto de amor en nombre de mi hija, un acto de amor en nombre de mi primo. No, el acto de amor tiene que ser personal. ¿Sí? Bien. Entonces, yo en ese caso no estoy de acuerdo con el tipo de donación. ¿Sí? Ahora, un acto de amor es cuando yo me dejo quitar parte de mi hígado para dárselo a otra persona, sacarme un riñón para dárselo a otra persona. ¿Sí? En mi caso particular, eso sucedió con nuestro hijo, ¿sí? Que yo les conté hace un tiempo atrás que nuestro hijo falleció de 1 año, 2 meses. Bueno, él necesitaba un trasplante de hígado. Entonces se me hicieron los estudios para ver si mi hígado era compatible con el de mi hijo. Sí lo era. Así que estuvieron a punto de operarme para sacarme parte del hígado. Por eso lo sé por experiencia propia. Porque algunos piensan, bueno, si a usted le pasara, pensaría otra cosa. No, es que a mí me pasó y sigo pensando lo mismo. Porque, ¿se da cuenta? Siempre viene el argumento sensiblero, se diría, bueno, pero habría que ver, ¿no? Si a usted le toca, si... no, es que a mí me pasó, entonces estoy hablando de alguien que lo ha vivido. Yo sé lo que se siente tener una persona allí toda conectada, en este caso mi hijo, 1 año, 2 meses, y que necesita un trasplante. Es decir, yo viví esa situación. Discúlpeme a mí, no lo digo por usted, mi hermana, perdón, sí, no me malinterprete. Digo, pero a mí me han dicho otras personas, no sabiendo mi historia, ¿no? Es que yo lo viví eso y sigo pensando lo mismo. Yo estoy de acuerdo con que el acto de amor es de donante vivo. Donante vivo, donar sangre, donar parte del hígado, donar un riñón, qué sé yo, donar plasma, donar sangre, bueno, donar médula, qué sé yo, hay muchas cosas que se pueden donar. Pero en la otra situación no, porque el acto de amor no lo está haciendo la persona, esa persona está inconsciente. Y en algunos casos, de muchos que se han recuperado, hay testimonio de que ellos estaban oyendo todo lo que la familia estaba decidiendo alrededor cuando ellos querían vivir. Entonces, yo ahí no me meto. Ahí creo que ahí Dios decide. Dios decide. En el caso nuestro, Dios decidió que nuestro hijo se iba. Y bueno, está en la presencia del Señor. Y acá lo entendimos y fue duro y doloroso para nosotros, pero así es la voluntad del Señor. Como alguien dijo, hay que tomar estas cosas con una santa resignación. Nunca con enojo. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y a su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Y esto pasó hace años y hasta el día de hoy yo sigo pensando exactamente igual. No ha cambiado en nada. Dios sabe lo que hace. Dios absolutamente tiene el control de todas las cosas. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Gloria al Señor. Bien, seguimos adelante para no quedarnos ahí. Karen nos dice, ¿y si dejamos estipulado que queremos ser donante en caso de... bueno, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero no podemos poner esa regla para los demás. Y segundo, usted no va a decidir nada en esa ocasión. Usted no va a decidir nada. Yo ahí con ese tipo de decisión ahí yo no me voy a meter. Digo, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Yo creo que la decisión la tiene que tomar el Señor, de cuándo uno nace, de cuándo uno muere. Porque si no, también el aborto, otro está decidiendo por el niño que está dentro. ¿Por qué no lo dejamos decidir al niño? ¿Me entiende? Es un problema ético. Yo al menos no estoy de acuerdo. Ahora, hay quienes lo hacen. Conozco de cristianos y muy buenos cristianos que ellos están dispuestos que en esa situación le quiten los órganos. Bueno, está bien, yo lo respeto, ningún problema. Pero yo en mi caso, si a mí me toca, le digo a mis parientes, mis familiares, déjenme partir cuando el Señor diga que tengo que partir. Y punto. Eso es soberanía de Dios. Amén.
Bien, entonces la santificación, dijimos, es un proceso. Tenemos que también irnos santificando y apartando de todo esto. Bueno, salió ahí, fíjese, la donación de órganos. Bueno, es un tema interesante todo eso, ¿cierto? No siempre se tocan esos temas y hay que sentar posturas. Por lo menos, y aunque si alguno no está de acuerdo con mi postura, esta es mi postura a la luz de lo que yo entiendo en la palabra de Dios. Si alguien tiene otra postura, yo lo voy a respetar porque ¿qué decisión puedo tomar yo con el cuerpo suyo o con la vida suya? Yo no soy Dios. Eso lo arregla usted con el Señor en su conciencia, ¿cierto? Yo no voy a entrar allí. Bien, el arrepentimiento, punto número 4. Aquí estamos, ¿no? Lo que no es arrepentimiento. Bueno, no es arrepentimiento una reforma o modificación de algunas conductas. Bueno, yo tenía la mala costumbre de llevarme cosas a mi casa y ahora ya no me las llevo y eso es arrepentimiento. No, eso es una modificación de conducta, será buena, será positiva, será saludable, pero eso no necesariamente es arrepentimiento. Acá estamos hablando de un arrepentimiento que conduce a la salvación, un arrepentimiento delante de Dios. Y no puede quedarse corto. Dijimos que arrepentimiento y fe van juntos. Son las dos caras de una misma moneda. Arrepentimiento mira al pasado, lo que yo soy. Pati Ormeño dice, ay, Dios mío, pero no sé por qué, mi hermana. No sé por qué. Por algo que yo habré dicho, no sé. Entonces dijimos, arrepentimiento y fe van juntos siempre. Arrepentimiento mira al pasado, a lo que yo era, a lo que yo soy, a mi vida delante de Dios, la cual tengo que aborrecer, como el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre las cosas que hay, yo acá estoy entre medio de los cerdos, comiendo algarroba, huelo a cerdo, tengo aliento de cerdo, estoy totalmente metido en la inmundicia. Eso es arrepentimiento. Pero la fe es decir, me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, el arrepentimiento verdadero delante de Dios no se queda allí, bueno, sí, yo soy malo, ¿y qué va a hacer? No, bueno, qué malo que soy. La verdad, yo reconozco que soy muy malo, muy pecador, muy insolente. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, eso soy. ¿Y la decisión cuál es? No alcanza con eso, ¿se da cuenta? El arrepentimiento según Dios, el arrepentimiento al cual Dios nos guía y nos conduce, ¿cierto? Tiene que estar ligado con la fe, con tomar una decisión, con avanzar. Hay gente que dice, sí, no, yo necesito de Dios. Sí, está claro que necesito de Dios. Y uno se queda esperando y claro, tiene que tomar una decisión. No puede quedarse ahí. El tema de los órganos, mi pastor, dice Pati. Bueno, entonces no es arrepentimiento una reforma o modificación de algunas conductas. No es un remordimiento. Ahí está. Mi hermana Pati, o quien sea, o Natalia, no sé quién va a estar allí. Hebreos 12:17. Vamos a Hebreos 12:17. Nos dice, Hebreos 12:17, hablando de Esaú, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Se da cuenta? Estuvo lloriqueando ahí, no, pero es que fulano de tal pasó al frente y usted sabe, mi hermano, lo que lloró esa persona. Dios miró ese corazón y dice, son lágrimas de cocodrilo. Para nosotros se arrepintió, pero si pasó al frente, levantó las manos. Y lloró como un condenado, como una Magdalena, dirían en Argentina. No sé si esa frase se usa en Chile. Lloró, pero parecía la llorona de las plañideras en la época bíblica, ¿no? Como una llorona en un velorio lloró. Dios dice acá que Esaú lloró, dice con lágrimas. Sin embargo, Dios dice no, lágrimas de cocodrilo no, hipocresía no. Por eso cuando nosotros hablamos de la salvación, decíamos el otro día, fulano de tal perdió la salvación. ¿Qué sabemos nosotros de eso? ¿Sabe usted si se había arrepentido de corazón esa persona? ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo podría asegurar y afirmar? No, ni yo ni nadie, solo Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén.
Entonces nosotros vemos a Esaú, no, pero y lloraba como un condenado. No se arrepintió, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y no es que Dios no quería que se arrepienta, sino que esto simplemente son lágrimas de cocodrilo. Nada, no hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Y no es que Dios lo había condenado a él y él era un no elegido y Esaú se iba a ir a la condenación porque Dios lo había predeterminado. No, eso no es entender la Biblia, eso no es entender nada. No, mis hermanos, no había un arrepentimiento genuino en el corazón de Esaú. Ese era el problema. El problema no era Dios, el problema no era la elección, el problema no era ese, el problema era el corazón de Esaú. Como el problema era el corazón después de Saúl. Solo Dios nos conoce y nos escudriña, ¿no? Dice Isaac Mauricio. Por supuesto, y de eso se trata. Por eso cada uno mírese a sí mismo, por lo cual examínese cada uno a sí mismo. El salmista David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad. Examíname, oh Dios. Analízame, escudriñame, fíjate en mí, si hay maldad en mí, Señor, y guíame por el camino bueno y recto. Y esa es la actitud nuestra de cada día. Examíname, oh Dios. Nosotros podemos engañar al pastor, a la iglesia, a la congregación, pero a Dios no le engañamos. Por eso yo creo que es mucha falta de sabiduría eso cuando empezamos con aquel perdió la salvación. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de lo que pasa en el corazón? ¿Qué sabemos nosotros? Nada. Allí al corazón solamente llega la palabra y el Espíritu Santo. Como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. ¿Quién puede llegar a partir el alma? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios, porque es palabra del Espíritu Santo. Natalia nos dice amén, Susana nos dice no debemos perseverar en el pecado de ninguna manera, no, solo Dios conoce el corazón y el pensamiento de los hombres, dice Jorge Reyes, amén, gloria a Dios. Muy bien, y Susana nos dice allí que arrepentimiento literalmente significa cambio de mente, eso, cambio de mentalidad, pero ¿en relación a qué? En relación al pecado. Por eso yo antes amaba el pecado, es como aquel que ama los chocolates y ama esto, y ama aquello y la comida, no empecemos con las prietas otra vez. Eso, pero ahora tiene un cambio de mentalidad y ahora ya no quiere nada de eso. Ahora quiere lechuga, rábanos, quiere manzanas y peras. Ya no quiere más chocolate, no quiere más prieta y ya no quiere más todas otras. Hubo un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Literalmente es metanoia, la palabra griega, ¿no? Metanoia. Él es quien nos examina y sabe si nos arrepentimos de verdad de nuestros errores y quien nos ayuda a salir adelante. Amén, por supuesto que sí. Entonces, no es una reforma, modificación de conducta, no es un remordimiento como lo que tuvo Esaú, no es una penitencia. Esto se practica en el catolicismo. Bueno, estoy arrepentido, entonces, latigazo, y me hinco ahí, me arrodillo en maíz, ahí, queden las rodillas hechas a pedazos. No, eso no es arrepentimiento, no es una penitencia. Penitencia es querer compensar el pecado con alguna acción o buenas obras. No, lo único que soluciona el tema del pecado es el arrepentimiento, odiar el pecado, confesarlo, arrepentirnos, apartarnos de él y dirigirnos a Jesucristo, confiar en él, en que su sangre nos limpia de todo pecado. El único remedio para el pecado es la sangre de Cristo. Penitencia que yo pueda hacer así, ponga los dedos así, y le pega ahí con una regla en los dedos, pobrecito, no, eso no quita el pecado. Martín Lutero se flagelaba y se daba de latigazos así en el cuerpo hasta sangrar. Esas son las penitencias, pero eso no quita el pecado, mis hermanos, eso no, el único remedio para el pecado es la sangre de Cristo. Ahora, lo que sí es arrepentimiento, del griego metanoia, ahí está, ¿no? Un cambio de mente, con una consiguiente modificación de conducta. Claro, no podemos nosotros quedarnos ahí en el, bueno, sí, está bien, sí, yo reconozco que soy pecador y Dios sabe que yo peco. Sí, pero no estoy dispuesto a cambiar, ese es el problema. Entonces no es arrepentimiento eso es remordimiento nada más. Bien, definiciones. Un autor, Liborio Di Pardo, es un libro chiquito que lo tengo, muy interesante. Se llama Compendio Bíblico Doctrinal. Dice Liborio Di Pardo
significa reconocer nuestras faltas y confesarlas a Dios con corazón contrito y humillado y espíritu quebrantado que anhelan no reincidir. Entonces no es simplemente confesión, no. Significa reconocer nuestras faltas y confesarlas a Dios con corazón. Entonces es un problema interno, un problema del corazón. No basta con decirlo. Tiene que estar acompañado de acá adentro. Por eso yo veo a alguien que pasa al frente, lloriquea, pero yo no sé si eso está acompañado de su corazón. ¿Cómo saberlo? No soy yo el Espíritu Santo. Yo supongo que. Yo supongo que. Pero eso solamente lo sabe el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Significa reconocer nuestras faltas y confesarlas a Dios con corazón contrito y humillado y espíritu quebrantado que anhelan no reincidir. Es decir, anhelan no volver más atrás. No quiero más esa vida, detesto esa vida, me detesto a mí mismo, me aborrezco. Como decía uno de los profetas, me humillo en polvo y en ceniza, me aborrezco, gusano de mí, decía el salmista David también. Bueno, el Nuevo Diccionario de la Biblia da la siguiente definición. El arrepentimiento viene a ser el acto del hombre, es un acto humano. No le digamos a Dios, Dios dame arrepentimiento. No, eso es calvinismo. No. El arrepentimiento es un acto humano. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así dice la Biblia. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento es un acto humano. No digamos, bueno, es que como yo no era elegido, por eso no me arrepentí, porque Dios no me concedió el arrepentimiento a mí. No, eso es calvinismo, eso está mal. El arrepentimiento viene a ser el acto del hombre, un acto humano, mediante el cual siente pena y dolor por los pecados cometidos contra Dios, los confiesa y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su señorío. ¿Se da cuenta? Entonces el arrepentimiento no es lloriquear en el altar, no es levantó la mano y pasó al frente, no. Por eso cuando hay una campaña, nosotros hacemos por ahí campaña, está bueno hacerla, pero no demos por hecho de que toda persona que levanta su mano y lloriquea en el altar se convirtió. No. Parábola del buen sembrador. Hay la buena semilla, que es la palabra de Dios, a veces cae junto al camino y no da ningún fruto, nada. No hay problema con la semilla. No hay problema con la semilla. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra en la cual cae. Hay palabra que cae junto al camino. Hay palabra que cae entre espinos y crece. Y crece, sí, crece. Y vemos, la persona empezó a venir a los cultos y se compró un himnario. Sí, pero los afanes y el trabajo y la familia y sus compromisos y sus negocios y su pega y sus amistades y sus amigotes, las afanes de esta vida, dice, ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Dicen los hermanos, perdió la salvación. Si antes venía a la iglesia, no perdió la salvación, hermano. Nunca había sido salvo. Recibió la palabra por emoción. ¿Sí? Otra parte de la semilla cayó entre pedregales. Y también creció. El hermano se convirtió. Sí, gloria a Dios. Y ahora viene y está y ya está en el coro y todas estas cosas. Dice, pero como es entre pedregales, no tiene raíz. Son de corta duración. Porque si la raíz no está puesto sobre un buen cimiento, cualquier tempestad, cualquier problema, dice, viene la persecución por causa de la palabra, viene un problema en la iglesia y ya no lo vimos nunca más. El hermano también que ya estaba en el coro y perdió la salvación. No, hermano, no perdió la salvación, nunca había sido salvo. Era simplemente una golondrina, una estrella fugaz, como dice el escritor Judas, ¿no? En su carta. Estrellas fugaces, errantes, árboles otoñales. Pero sí era un árbol, sí, pero no plantado junto a corriente de agua, era un árbol otoñal, 2 veces muerto y desarraigado. Pero nosotros damos por cristianos a todos. El problema somos nosotros, no Dios. No está el problema en la semilla, el problema está en la tierra en la cual cae.
Amén. Ayúdanos, Señor, dice Isaac Mauricio. Claro, ayúdanos. Por eso hay que examinarse, siempre hay que examinarse. Qué fácil es andar examinando a los demás. Qué fácil, ¿no? ¿Qué nos dijo acá mi hermano Francisco? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Amén, gloria a Dios. Bien. Otra definición, es un cambio sincero, pero ¿quién garantiza la sinceridad? Solo Dios, otra vez. Es que nosotros nos apresuramos a dar por cristianos a todos. Es un cambio sincero y voluntario. Mi hermana Elenita que decía, no, pero yo estoy orando por mi familia. Amén, yo en mi casa estoy orando. Amén, esa es una declaración de fe, eso es un acto de fe y tenemos que hacerlo, sí. Pero eso no garantiza la salvación. Tenemos que predicarles el evangelio para que esas personas tomen una decisión personal. Un cambio sincero y voluntario. Dios nunca tiene hijos por la fuerza. No. El calvinismo dice, no, es que los elegidos Dios los va a traer. No, ¿quién se piensa que los traen de las mechas? No, porque tú eres un elegido y tú vas a ser salvo. Pero no quiero ser salvo, no importa, yo te elegí de ante la fundación del mundo. Cállate, hombre, y ven para aquí. Algunos se piensan que Dios actúa así en la salvación. No, mis hermanos, de ninguna manera. Es ridículo eso. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.